Compañeros y compañeras del curso sobre cadenas globales de valor y acción sindical, les doy un saludo fraterno desde las oficinas de la Confederación Sindical de las Américas de São Paulo. Y quiero empezar diciendo que este curso tiene como objetivo analizar la situación que se vive a nivel mundial y en cada país, porque si hablamos de gobernanza global del capitalismo, esto aún se está tratando de lograr, que el capitalismo sea responsable y que pueda llegar a ser dominado, pero evidentemente nadie ha dominado todavía en este momento al capitalismo internacional. Hay gobiernos que son cómplices y promotores, muchos gobiernos del primer mundo que son cómplices y promotores de este poder, gran poder del capitalismo, de sus grandes empresas transnacionales. Y en el sur otros gobiernos que también lo son, cómplices porque promueven una alianza con el capitalismo internacional en desmedro de la independencia de los países, en desmedro de la autonomía de los países, pero también en desmedro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. Y por tanto también existen otros gobiernos, especialmente en el sur, que tienen otra filosofía. Son gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, que intentan frenar las ansias de lucro, la angurria, el hambre de lucro que tienen las internacionales, el capital internacional con relación a esquilmar a los pueblos. Y eso se ha convertido en una lucha política grande. Según la CEPAL, por ejemplo, ese gran capital ha tenido mucho que ver con las evasiones fiscales, con el perdón que le hacen los gobiernos nacionales a los grandes capitales para que no paguen impuestos, supuestamente para crear más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y todo ese dinero va a parar a los grandes paraísos fiscales, a los paraísos fiscales que son el instrumento precisamente válido para esquilmar a los pueblos, pero no solamente a través de la evasión fiscal lo hacen también a través de los flujos financieros ilícitos. En el mundo existe actualmente una evasión de divisas desde el sur, desde los países en desarrollo, hacia los bancos de los países desarrollados, que es de $1 trillón anuales. México es el tercer país que más manda flujo financiero ilícito hacia el exterior. Esto significa que al señor Trump no le debe preocupar alzar el muro que divide a México de Estados Unidos, sino que lo que le debe preocupar es poner un muro a esos flujos financieros ilícitos, a ese capital que sale de contrabando de los países en desarrollo, en este caso de México, porque si ese capital fuera usado con programas sociales para que los trabajadores y trabajadoras no migren, sino que se queden en sus casas, no vayan a buscar oportunidades a otros países, oportunidades que pueden encontrar en su propio país, en su propio lugar de origen, entonces eso haría un mundo muy diferente. Yo suelo decir que nosotros debemos seguir peleando por los derechos de los migrantes en los países que recepcionan a los y a las migrantes, pero también debemos dar una preocupación especial al derecho a no migrar. Es decir, que a la gente que está migrando se procure dejarlos en su país. Pero, ¿qué hacer para eso? Precisamente dándoles las oportunidades que se van a buscar afuera, que esas oportunidades las tengan en sus propios lugares de origen. Y para eso hay que hacer políticas sociales, etcétera, etcétera. Y nos van a decir, ¿y con qué dinero hacemos eso? Pues con los impuestos que se evaden y con los flujos financieros ilícitos que en lugar de fluir hacia afuera deben quedarse adentro y no ser ilícitos, sino que sean flujos financieros sociales para el asentamiento de la gente, para tener igualdad de oportunidades. Por eso es que también hemos visto que este capital hace lo que quiere con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y por eso estamos buscando que haya un tratado que sea promulgado por las Naciones Unidas precisamente para eso, precisamente para responsabilizar a las
grandes corporaciones multinacionales que tienen mucho dinero, muchísimo dinero, y que hacen lo que quieren con los derechos humanos en un estado de total impunidad. Ya no deben ser las multinacionales impunes y deben pagar las consecuencias de sus políticas de atropellos a los derechos humanos, deben pagarlas de alguna forma. Por eso es que estamos apoyando fuertemente que se promulgue un tratado que relacione las acciones del capital transnacional con los derechos humanos y que haga que aquellas empresas que cometan faltas o delitos contra los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras y de los pueblos en general paguen las consecuencias por dictamen de tribunales internacionales. Es una lucha muy difícil porque evidentemente las multinacionales tienen mucho poder y lógicamente van a resistir. Pero creemos que el conjunto de la humanidad, y como suele decir nuestro presidente Mujica, nosotros debemos pensar como clase trabajadora, pero no solamente como clase trabajadora. Nosotros debemos pensar también como especie humana si queremos que la especie humana sea sustentable, sea durable. Por eso hay cambios también en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo esos cambios nos llevan a pensar en nuevas formas de organización. En primer lugar, ya debemos evitar a toda costa la fragmentación sindical. En segundo lugar, tal vez el sindicalismo por empresa y la organización sindical por empresa no sea la única forma en la que ya debemos organizarnos. Yo suelo pensar a veces que tal vez la organización sindical del futuro sea capaz o tiene que ser capaz de afiliar a los trabajadores y trabajadoras aunque se queden en sus casas. Por eso pienso que esta forma que las trabajadoras y trabajadores domésticos adoptaron, creo que puede ser una de las formas de organización sindical del futuro. Y ojalá que sigamos buscando esas formas más adecuadas y más eficientes de organización sindical para enfrentar los abusos del gran capital. Y hay otra cosa también, está el futuro del trabajo. No pensemos solamente que las grandes corporaciones van a meter robots que van a sustituir a la clase trabajadora. Es probable que eso ocurra, es muy probable que eso ocurra. Pero pensemos en algo más allá. Pensemos en que aun cuando desaparezcan esos puestos de trabajo, lo que no va a desaparecer, lo que no puede desaparecer, son los principios que crearon y que fueron acuñados por el movimiento sindical internacional. La solidaridad, la justicia social, esos principios por los cuales hay que seguir luchando van a pervivir durante mucho tiempo todavía, así es que hay que seguir peleando con eso. Y no importa si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, y si tenemos trabajo, hay que ver cómo hacer que la gente tenga más trabajo. Tal vez haya que pensar ya en ir acortando la jornada de trabajo a 3 horas. Hace 100 años, Keynes decía claramente que él prevía que los trabajadores y trabajadoras más o menos por esta época estarían trabajando 3 horas diarias solamente. Pensemos en todo eso. Es para eso que se organiza este seminario. Muchas gracias.